Thank you everyone for being so patient in attendance. Gracias a todos por ser tan pacientes como una audiencia. People have been asking me, why are you running for city council? Mucha gente me ha preguntado, ¿por qué quieres ser parte del consejo municipal? It is because I want to be an example for our youth. Porque quiero ser un ejemplo para nuestra juventud. A lot of people say I am too young. Mucha gente me ha dicho que pues eres demasiado joven. I kindly reply, and how old was Fred Hampton when he united Black and Latino and progressive white activists through what he called the Rainbow Coalition, a phrase that Jesse Jackson would popularize? Y le respondo con todo respeto, ¿qué edad tenía Fred Hampton cuando unió activistas negras y latinas y americanas bajo lo que él llamó la coalición de arcoíris? Una frase que Jesse Jackson popularizará. And how old was Dorothy Bridges when she walked up the steps of William Frantz Elementary School in Louisiana, and with those small shoes began the long fight for desegregation in New Orleans? ¿Y cuántos años tenía Dorothy Bridges cuando caminó los escalones de William Frantz School, una primaria en el estado de Louisiana, y con esos zapatos chicos empezó la lucha larga de segregación en New Orleans? 6 years old. 6 años. And how old was Cesar Chavez when he established the chapter of Community Service Organization here in San Jose, one of the most important civil rights organizations for Latinos in California? ¿Y qué edad tenía Cesar Chavez cuando él estableció la Organización de Servicios Comunitarios, una de las organizaciones de derechos civiles más importantes para latinos en California? 26, my age. 26, mi edad. And so I respectfully answer, political experience is important, no doubt about that. And yet, we all start somewhere. Otra vez les contesto con ternura, la experiencia política es importante, no cabe duda. Sin embargo, todos tenemos que empezar en algún lugar. And for the people of East Palo Alto, our beginnings take many forms. Y para la gente de East Palo Alto, nuestros principios toman muchas formas. As many forms as there are people. Tantas formas como hay gente. Did any of the decades of the President's Council's experience prepare them for COVID, for East Palo Alto becoming the worst city in the Bay Area for the pandemic? ¿Alguna de las décadas de experiencia política preparó el corriente Consejo Municipal para COVID, para East Palo Alto convertido en la peor ciudad en el área de la bahía de la pandemia? Did any of the decades of the Samaritan House, the organization that this council entrusted with the COVID crisis, prepare them for the massive influx of applicants for rent relief? Alguna de las décadas de existencia de Samaritan House, la organización que este consejo encargó a enfrentar la crisis de COVID, les preparó para el enorme flujo de familias solicitando por alivio de las rentas. A small example, from July to August of this year. Deje darles un ejemplo chiquito. From July, desde julio a agosto de este mes, 3,900 applications fell on the steps of Samaritan House. You guys know how many folks that staff had at that moment to prepare for almost 4,000 people? 5 full-time people. In other words, in response to the mass scale of almost 4,000 applicants, they contracted two people in addition of part-time, temporary. Deja darles un pequeño ejemplo. Desde julio a agosto de este mes, 3,900 solicitudes cayeron a la puerta de Samaritan House. ¿Ustedes saben cuánto personal ellos tenían en aquel momento? 5 de tiempo completo, o full time. O sea, en respuesta de la gran cantidad de casi 4,000 aplicaciones, contrataron 2 personas de tiempo parcial, o part-time, pero temporariamente. I say this not to criticize Samaritan House. I am eternally grateful for the work they do and hope they continue to do to uplift the people of East Palo Alto. Yo no digo esto para criticar Samaritan House. Estoy eternamente agradecido por el trabajo que hacen y espero que continúen a hacerlo para ayudar a la gente de East Palo Alto. What I am concerned about is the council's ability to adapt, to respond to the moment, to check if a nonprofit they hired actually has the infrastructure to meet the unprecedented challenges this city and its people face.
And if they don't, how will the city's leadership intervene to ensure it does? Lo que me preocupa es la capacidad del Consejo Corriente a adaptar, a responder al momento, a averiguar si una organización sin fines de lucro que el Consejo ha contratado verdaderamente tiene la infraestructura para abordar los retos que esta ciudad y su gente enfrentan. Y esa organización, si no tiene los recursos ni el personal adecuado para abordar la crisis, ¿cómo intervenirían el liderazgo de esta ciudad? And if the organization does not have the resources nor the personnel adequate to address the crisis, how will the leadership intervene to make sure it does? I don't say this because I like to criticize, to besmirch our council members for its own sake, but because I love the tenants of this city, because I have seen with my own eyes the sheer scale of this crisis' impact. I've passed through apartments and have seen entire floors full of slips stuck on the doors. I have seen tenants who left their studios because they knew they would not be able to pay their back rent, let alone the payments that wait them once the moratorium ends. Yo no digo esto porque me gusta criticar. Lo digo porque quiero a los inquilinos de esta ciudad, porque he visto en carne propia el nivel del impacto de esta crisis. He pasado por los apartamentos. He visto segundo pisos llenos de sobres pegados a las puertas. He visto inquilinos que se huyeron de los estudios porque supieron que no iban a poder pagar la renta, mucho menos los pagos que vendrán cuando se termine el moratorio. Just this morning, I watched an NBC News report on South Texas, an area predominantly Latino, not dissimilar to East Palo Alto, with a population of 65% Latino. In this report, the journalist interviewed a doctor on the front lines of COVID who said, quote, "We have parameters for a perfect storm: poverty, diabetes, hypertension. To this list, I would add overcrowding and the fact that the people of East Palo Alto are, without hyperbole, the essential workers of the entire Bay Area Peninsula." Justo esta mañana, vi un reportaje de NBC sobre el sur de Texas, un área mayoritariamente latino, y en ese respeto no tan diferente que East Palo Alto, con nuestra población de 65% latino. En ese reportaje, el periodista entrevistó a un médico trabajando en los hospitales y dijo: tenemos la receta para una perfecta tormenta: la pobreza, el diabetes, la alta tensión, y a esa lista yo agregaría la sobrepoblación y el hecho de que la gente de East Palo Alto son, sin exagerar, los trabajadores esenciales de la península, del área de la bahía. It is the people of East Palo Alto who clean the floors of Stanford. Es la gente de East Palo Alto que limpian los pisos de Stanford, where I will study, donde yo estudiaré. It is the people of East Palo Alto who scrub the toilets of the multi-million-dollar homes in Atherton. Es la gente de East Palo Alto que fregan las tinas de mansiones de millones de dólares en Atherton. It is my uncle who works construction in Atherton. Es mi tío que trabaja construcción en Atherton. It is my father who for over 3 decades has worked as a busboy, then moved up as a waiter in the hotels of Palo Alto, first Ricky's Hyatt on Restauradero Avenue, now on Sheraton in El Camino Real. Es mi papá que por más de 3 décadas ha trabajado como un lavaplatos, un busboy, y luego ascendió a un mesero en los hoteles de Palo Alto. Primero Ricky's Hyatt en Restauradero Avenue y ahora Sheraton en El Camino Real. It is this community that every single day is risking its life, the health of its families, because there is a part of us that still holds on to the belief that with hard work alone, we can make it. Es esta comunidad que por cada día se está arriesgando su vida, la salud de sus familias, porque parte de nosotros aún cree en la creencia que si le echamos ganas, podemos sobresalir. I am running because I am tired of seeing my community struggle. Yo soy un candidato porque estoy cansado de ver a mi gente sufrir. I am running because when I came back home from Oxford this past March, I saw the same vacant lots undeveloped for years. I saw neighbors posting for sale signs on their homes. Yo soy un candidato porque cuando yo regresé a casa este marzo pasado, recién graduado de la Universidad de Oxford, yo vi los mismos terrenos baldíos, igual de baldíos de cuando me fui para estudiar en el extranjero. My name is Antonio Lopez,
born and raised here in East Palo Alto. Mi nombre es Antonio Lopez. Yo nací y fui criado aquí en East Palo Alto. I grew up on programs like WIC, the Ecumenical Hunger Program, and the Boys and Girls Club. Yo crecí con programas como WIC, el Ecumenical Hunger Program, y también the Boys and Girls Club. My parents came to the city in the 1980s when it was still affordable to buy a home here. Mis papás llegaron a esta ciudad en los 80, cuando aún era todavía económico y para comprar una casa aquí. They are Mexican immigrants. They were poor, but hopeful that they can provide a better life in this new land for themselves and their children. Son inmigrantes mexicanos. Llegaron con pocos centavos y con la esperanza de que podrían dar una vida mejor en este nuevo país para ellos mismos y para sus chiquillos. And so please, everyone gathered around the room, answer me this, because I have not figured it out in all my schooling. How is it that we are in one of the wealthiest places in the entire world? How some of the highest concentration of billionaires are in the world right here, and yet we have some of the country's most overcrowded homes? ¿Cómo es que nosotros estamos en uno de los lugares más ricos en el mundo, que tenemos uno de las concentraciones de billonarios en el mundo más grandes, pero tenemos algunas de las casas más sobrepobladas en el país? How is it that we have so much capital flowing in the Silicon Valley, and yet little of that has reached our community, our most disadvantaged residents? ¿Cómo es que hay tanto dinero que fluye por el aire de la bahía, en Palo Alto y Menlo Park y Atherton, pero aún poco de esos fondos han llegado a nuestra comunidad, a los más necesitados de nuestros residentes? It is our time that we fight for the resources we deserve, what I am calling the EPA Bill of Rights. Es nuestro tiempo para luchar por los recursos que merecemos, que hemos merecido por décadas. Recursos que yo llamo la Declaración de Derechos de East Palo Alto. The people of East Palo Alto need a candidate who is able to first and foremost bring all of East Palo Alto, Black and brown, homeowner and tenant, together and find common ground. El pueblo de East Palo Alto necesita un candidato que pueda unir a todos, afroamericano y latino, dueño de casa e inquilino, y buscar lo que tenemos en común. They need someone who will advocate for safer sidewalks for our pedestrians, create parking regulations to keep Menlo Park and Palo Alto cars out, and ensure that those who live here can park here. Necesitamos a alguien que puede promover banquetas seguras para los peatones, para nuestras mamás que tienen que llevar sus bebés en carriolas por las calles, for our mothers who are pushing their babies through strollers on the streets and they can't even go to the corner because the truck is already parked on top of the sidewalk, porque trocas y camionetas están estacionados en las banquetas. Necesitamos a alguien que pueda crear regulaciones de estacionamiento para asegurar que carros de Menlo Park y Palo Alto estén afuera de nuestra ciudad, para asegurar que los que viven aquí pueden estacionarse aquí. We need someone who can work with developers and ensure that these funds are fairly distributed across all residents so that we may have enough affordable homes for our low-income folks. Necesitamos a alguien que puede trabajar con desarrolladores y asegurar que los fondos estén distribuidos justamente a todos los residentes para que tengamos suficientes viviendas económicas para nuestros residentes de bajos ingresos. We need someone who can work with developers and ensure that for every job created, there are 10 rooms for EPA residents, a 1 to 10 deal, nothing less. Necesitamos a alguien que pueda negociar con los jefes de corporaciones que nos rodean, que quieren hacer negocio en nuestra ciudad, que por cada trabajo creado haya 10 cuartos para los inquilinos, un trato de 1 a 10 y nada menos. We need someone who is able to tackle issues of our city before they become issues of our city. Necesitamos a alguien que pueda enfrentar los problemas de esta ciudad antes de que se conviertan en problemas de nuestra ciudad. We need someone who takes the criticism and concerns of our people and actually does something with it. Necesitamos a alguien que toma la crítica y las preocupaciones de nuestra gente y por fin hace algo con ellas. We need someone who isn't just thinking about the present crisis, no matter how bad it is, but is thinking about the months and years that follow.
Necesitamos a alguien que no solo está pensando en la crisis corriente, pero ya está preparando para los meses y años después. We need someone who is thinking about the generation after ours, after mine, who will expand programs like Horacio Herrera's Ravenswood Junior Soccer Club, so that our youth will have safe and fun spaces to learn and grow outside the classroom. Necesitamos a alguien que está pensando en la generación que sigue, que va a expandir programas como Ravenswood Junior Soccer Club para que nuestros jóvenes tengan espacios seguros y divertidos para aprender y crecer afuera del salón. We need someone who is thinking about our seniors. God, our seniors, we have to take care of them right now, who is committed to do all he can to ensure that despite the social restrictions of COVID, they are reached out to, they are taken care of, and that they continue to lead lives of dignity. Necesitamos a alguien que está pensando en nuestros viejitos, nuestros ancianos, que está comprometido en hacer todo lo que pueda para que sigan viviendo con dignidad. We need someone who will serve as a bridge between developer and community leader, landlord and tenant, elder and young blood. Necesitamos a alguien que pueda servir como un puente entre gerente y líder de vecindario, casero e inquilino, anciano y joven. As someone born and raised in this city, I am uniquely qualified to address these challenges. Como alguien nacido y criado en esta ciudad, estoy únicamente calificado para abordar estos retos. I've worked my way up from difficult circumstances, not unlike people from East Palo Alto, and received scholarships to acquire degrees at Duke University and Oxford, and this fall I'll begin my PhD at Stanford. He sobresalido de circunstancias difíciles. He recibido becas para adquirir títulos de Duke University, de Oxford en Inglaterra, y este otoño empezaré mi doctorado en Stanford. My education gives me the ability to forge alliances between the different groups and sectors of this city. Mi educación me da la habilidad para forjar alianzas entre los diferentes grupos y sectores de esa ciudad. I can be a bridge that helps to unite all of us in our young and proud city. Yo puedo ser un puente que ayuda a unir a todos nosotros en esta ciudad joven y orgullosa. So I invite everyone tonight to explore my campaign website, AntonioLopezForCityCouncil.com, as well as our Facebook page at Vote Antonio Lopez. And to the residents of East Palo Alto, I ask that you vote for Antonio Lopez for City Council so that all of us can become a bridge for success. Así que invito a todos los que exploren mi sitio web, AntonioLopezForCityCouncil.com, y también mi página de Facebook, Vote Antonio López. Y a los residentes de East Palo Alto, doy un mensaje especial. Ayúdenme en ser un puente al éxito y voten por Antonio López para el Consejo Municipal. Y para terminar la noche, to end the evening, I leave you with the words of a young Tongan preacher in the year 2000, an event at the Whiskey Gulch, which no longer exists in East Palo Alto. Les dejo con las palabras de una predicadora tonga. En el año fue 2000, un evento que tuvo lugar en el Whiskey Gulch, un lugar que ya no existe, a place no longer exists in East Palo Alto, but it's such an important historical landmark, home to some 50 businesses. Era el lugar de casi más de 50 negocios. And she said, never look down at it. This is in 2000. She said, never look down at anyone. Never look down at any place, because you never know what they will become one day. Nunca humillen a nadie. Nunca ignoran a cualquier lugar, porque nunca sabes a dónde terminarán un día. Y con eso, and with that, I thank everyone for coming to attendance. I invite you to check out our website. I invite you to thank all our poets for this evening who have done an amazing job to really remind us what's possible, to remind us that it's going to take all of us to come together. And I want you to thank them, give them a shout out, send them a message on Facebook, support their books, support their work, because politics and art go hand in hand, because we're both in the business of imagining a better world. And I thank the arts for having me help do that. Y para todos les doy gracias por haber venido
Y invito a ustedes que, dejen un mensaje a todos los artistas presentes que ofrecieron sus obras. Diles gracias, mándeles un saludo, y porque yo sé que para mí los artes fueron tan importantes para cultivar mi forma de ser y mi política. Y las dos cosas, los artes y la política, van mano a mano, porque los dos están en el negocio de imaginar un mejor futuro. And with that, thank you everyone for listening. We'll have more on the campaign to show you, and have a very good evening. Con eso les dejo. Tendremos más en el futuro de la campaña, y que pasen muy buenas noches. Manténganse seguros. Stay safe, everyone. God bless. Dios les bendiga.